A los 60 años, Diego Velasco era el tipo de hombre que nadie notaba. Y era exactamente así como él lo quería. Vivía en un pequeño pueblo encajado entre montañas y mar llamado San Ríos, un lugar donde el tiempo transcurría más despacio y la gente aún barría la acera antes del café. Todos conocían su nombre, pero casi nadie conocía su historia. Decían que era un pescador jubilado, viudo, que vivía solo en una casa de madera llena de ventanas cerradas. Lo que nadie sabía, y él hacía cuestión de ocultar, era que Diego había sido otra cosa, un hombre entrenado para matar. Décadas atrás, había vestido uniformes que ni siquiera existían oficialmente y había actuado en territorios donde su presencia era negada por los gobiernos. Pero aquello era otra vida. En San Ríos, sus días se resumían en un café fuerte, paseos a la orilla del mar y reparaciones en la veranda. Por la noche, el silencio del pueblo se rompía únicamente por el canto de los grillos y el chirriar de su viejo radio a pilas. Hasta que, en una de esas noches, aparentemente iguales a todas las demás, algo cambió. Era alrededor de las 11 de la noche, cuando Diego decidió volver de la casa de Doña Rosa, la única persona con la que aún intercambiaba 2 o 3 palabras al día. Había ido a buscar harina de maíz y terminó quedándose más tiempo, escuchando historias que ella contaba con un cigarro en la comisura de la boca y los ojos llenos de melancolía. En el regreso, mientras empujaba la reja de hierro que daba acceso al sendero de tierra que conducía a su casa, vio luces, 5 faros alineados, autos detenidos en la carretera, bloqueando el paso. 5 jóvenes bajaron, armados, enmascarados, pero no experimentados. Hacían demasiado ruido, se comportaban como si jugaran a ser pandilla. Diego intentó ignorarlos, mantener la calma. «Solo voy a casa», dijo con voz seca. Uno de los chavos se rió, dio un paso adelante y apuntó la pistola directo al pecho suyo. Diego vaciló por un segundo, no por miedo, sino por lástima. Ellos no sabían a quién estaban provocando, y en ese instante entendió que el pasado, por más enterrado que estuviera, había venido a buscarlo de nuevo. A Diego no le gustaba la violencia gratuita. Nunca le había gustado. Siempre había pensado que la verdadera fuerza era la que solo aparecía cuando ya no había otra opción. Pero allí, en esa oscura carretera, con 5 armas apuntadas hacia él, la elección ya estaba hecha, y no por él. Uno de los jóvenes intentó darle un golpe con el puño, como si quisiera enseñarles algo. Pero antes de que el brazo completara el movimiento, Diego ya se había desviado, girado la muñeca del chico y lo había dejado de rodillas con un grito seco. El segundo se acercó por detrás, pero la patada lateral le acertó en la costilla y el sonido del hueso quebrándose se ahogó entre los gritos. En menos de 2 minutos, 3 estaban en el suelo, sin poder levantarse. Los otros 2 intentaron huir, pero Diego los alcanzó. No mató a nadie, solo dejó claro que allí no había lugar para juegos. Cuando terminó, respiraba hondo, con las manos firmes, pero el corazón pesado. No era orgullo lo que sentía, era cansancio. Sabía que aquello no terminaría allí. Si esos chicos tenían jefe, el mensaje llegaría rápido. Y cuando llegara, el infierno vendría junto. A la mañana siguiente el pueblo despertó de la misma manera de siempre. Ruido de ollas, olor a pan horneándose, pasos arrastrados en la acera. Pero dentro de Diego, algo había cambiado. Sentía como si los muros que le había llevado años levantar alrededor de su propia vida empezaran a agrietarse. La radio local ni siquiera mencionó el incidente. Nadie lo sabía, pero Diego lo sabía. Y pasó el día entero en alerta, con los ojos recorriendo cada rincón del pueblo. En la tienda de Doña Rosa aparecían los mismos de siempre, pescadores con la cara curtida por el sol, niños vendiendo dulces, una pareja de ancianos que discutían solo por el placer de la rutina. Pero allí, en medio de la
Normalidad, Diego veía el peligro oculto. Empezó a fijarse en detalles que antes ignoraba. Un auto que pasaba demasiado despacio, un extraño que no miraba a los ojos, un sonido amortiguado que provenía de la calle trasera. Su cuerpo, entrenado para la guerra, no lo olvidaba. Y ese día, aunque nadie lo percibiera, Diego ya se estaba preparando. No sabía cómo ni cuándo, pero algo se avecinaba. Y cuando llegara, él no iba a huir. 3 días después, un viejo conocido apareció en la veranda de Diego. Llevaba un sombrero de cuero desgastado, barba de pocos días y una cicatriz que le cruzaba la ceja como si hubiera sido hecha con navaja. Era Mateo Valera. Ambos habían luchado juntos, décadas atrás, en lugares que hoy solo aparecen en archivos secretos. Cuando Diego abrió la puerta y vio aquel rostro, supo de inmediato que las cosas iban a empeorar. «Él sabe que estás vivo», fue la primera frase, sin rodeos ni abrazos. Mateo contó que Ramón, el hombre que un día juró matar a Diego, ahora comandaba una gran parte del norte con manos manchadas de sangre y dinero, y que la paliza de los 5 chavos, todos ligados al cartel, no pasó desapercibida. «Has encendido una hoguera que llevaba años apagada», dijo Mateo, mirando al mar con los ojos llenos de recuerdos. Diego no respondió, no hacía falta, sabía que Ramón vendría, y cuando Ramón venía, no venía a dialogar. Mateo decidió quedarse. Dijo que no podía dejar a Diego solo, no después de todo lo que habían pasado juntos. Dormía en un colchón tirado en el suelo de la sala y pasaba los días limpiando armas antiguas que Diego tenía guardadas en un altillo bajo el suelo. Ningún habitante de San Ríos tenía idea de lo que estaba ocurriendo, pero poco a poco las cosas empezaron a volverse extrañas. Un grupo de pescadores afirmó haber visto un auto negro rondando la costa durante la madrugada. El mecánico del pueblo comentó que 2 hombres de fuera habían pedido demasiada información sobre demasiada gente. Incluso doña Rosa notó que había alguien observando su tienda de la esquina, parado, sin comprar nada. Diego percibió que San Ríos estaba a punto de convertirse en un campo de batalla, y eso no podía suceder, no con esa gente, no con esa tierra que, por primera vez en la vida, él podía llamar hogar. Diego sabía que no vencería aquello solo, y era difícil admitirlo. Había pasado toda su vida resolviendo las cosas a golpe de fuerza, sin pedir ayuda, sin confiar en nadie más que en los pocos hermanos de combate que aún quedaban vivos. Pero ahora la guerra se acercaba a su patio y había gente inocente en medio. Empezó por los más cercanos. Habló con el viejo Arturo, que era mecánico y exminero, de manos firmes a pesar de la edad. Luego buscó a su hija, Clara, que sabía disparar desde los 12 años. Se unió el pescador Juan Grande, que tenía la fuerza de 2 hombres y un corazón que latía al compás del mar. Incluso los muchachos que ayudaban en la pescadería se ofrecieron. Todos sabían que algo extraño estaba sucediendo. Cuando Diego explicó la verdad, sin adornos, solo lo necesario, nadie vaciló. La gente de San Ríos, a pesar de ser sencilla, estaba formada por personas que conocían el peso de la tierra, del sudor y del miedo. Y cuando uno de ellos estaba en peligro, todos se levantaban. La resistencia improvisada nació allí, en la veranda de la casa de Diego. Utilizaron mapas viejos, herramientas agrícolas, pedazos de hierro y madera. No era un ejército, era comunidad. Mateo montó una base de vigilancia en lo alto de la antigua torre de la iglesia. Clara entrenaba a los más jóvenes en el uso de la honda y en la puntería con escopeta de perdigones. Diego enseñaba táctica, posicionamiento, cómo escuchar el viento y distinguir los pasos de aliados y enemigos. Sabían que no podían enfrentar al cartel de frente, pero podían retrasar, sabotear, resistir. Y eso, a veces, era suficiente para sobrevivir. Durante las noches, se turnaban en la vigilancia, luces apagadas,
voces en bajo tono, radios desconectados. San Ríos se transformó en un nido de ojos atentos. Y aún así, nadie imaginaba lo que estaba por venir. La primera explosión ocurrió en una madrugada sofocada, cuando el cielo aún estaba atrapado entre la oscuridad y el naranja. El depósito de la ciudad, donde guardaban víveres, herramientas e incluso algunas armas viejas escondidas, se convirtió en humo en segundos. El suelo tembló, las ventanas estallaron y la ciudad despertó con el pecho en un puño. Diego y Mateo ya estaban de pie incluso antes de que el estruendo terminara. Corrieron hasta el lugar, pero ya sabían lo que encontrarían: destrucción y provocación. No fue solo un ataque, fue un mensaje. Estamos aquí y sabemos dónde están. Los habitantes comenzaron a reunirse, aturdidos, pero firmes. Entonces Diego miró alrededor y sintió algo distinto. Miedo, sí, pero también ira. Un tipo de coraje que nace cuando alguien toca donde no debía. En ese instante, el pueblo dejó de ser simplemente un pueblo. Volvió territorio de defensa. La represalia no tardó. Utilizando las rutas que Diego conocía desde los tiempos de guerra, los habitantes organizaron emboscadas simples, pero eficaces. 3 autos del cartel fueron encontrados con las llantas pinchadas y el capó abierto, el motor completamente obstruido por la arena. Un camión fue interceptado con cohetes caseros y piedras. La resistencia hacía ruido, molestaba, hería el orgullo de los invasores, pero no sin consecuencias. Fue en uno de esos enfrentamientos cuando la traición salió a la luz. Luis, uno de los jóvenes del pueblo, fue visto alejándose solo minutos antes de un ataque. Clara lo siguió y vio cuando entregó información a un hombre de fuera. Al ser confrontado, Luis lloró. Dijo que no quería traicionar a nadie, pero que estaban amenazando a su madre. Diego miró a ese chico con ojos de quien ya había visto ese tipo de miedo antes, e hizo una elección difícil. No lo castigó, le dio una última oportunidad. Ahora decides por quién quieres luchar de verdad. Y Luis se quedó. La decisión de Luis resultó ser más importante de lo que Diego imaginaba. 2 días después fue capturado. Salió a patrullar con Juan Grande y no regresó. El cuerpo de Juan fue hallado horas después, tendido al borde de la carretera, el rostro cubierto por un paño rojo, marca del cartel. San Ríos cayó en un silencio sepulcral. El luto fue seco, furioso, contenido. Pero lo que realmente dolió a Diego fue el mensaje que dejaron pegado al pecho de Juan. Quieren al chico, vengan a buscarlo. Ramón no quería solo destruir el pueblo, quería ver a Diego sangrar por dentro. Usaba cada debilidad como herramienta, cada vínculo como trampa. Diego reunió a los habitantes y advirtió: esta lucha es mía. Quien quiera quedarse, que se quede. Quien quiera irse, se va con mi bendición. Pero nadie movió un dedo. Ni Rosa, ni Clara, ni los jóvenes con la cara sudorosa de miedo. El pueblo estaba con él. Por primera vez, no necesitaba luchar solo. La invasión al almacén donde Luis estaba retenido se llevó a cabo a la antigua, sin tecnología, sin apoyo, solo con coraje y estrategia. Mateo y Diego entraron por la parte de atrás, arrastrándose por un arroyo seco que solo aparecía cuando llovía fuerte. Los dos conocían ese tipo de lugar: pasillos sofocados, poca luz, eco de pasos pesados en la mente, como una cuenta regresiva. Encontraron a 2 vigías dormidos, con un fusil en el regazo, neutralizados sin hacer ruido. El interior del galpón olía a pólvora, sudor y sangre, y al fondo, atado con los brazos abiertos como si fuera una advertencia, estaba Luis. Estaba herido, pero vivo. Cuando Diego lo soltó, el chico no pudo hablar. Solo lloró. Pero la emoción duró poco. Un grito resonó desde el pasillo. Lo habían descubierto. El tiroteo que siguió fue rápido, brutal, tenso. Mateo recibió un disparo rasante. Diego mató a 3 hombres con frialdad quirúrgica y al final, cara a cara con Ramón, no dudó.
Fue seco, directo, un golpe, luego otro y finalmente la navaja de caza que llevaba desde su juventud, clavada en el pecho del hombre que había atormentado sus pesadillas durante años. Ramón cayó de rodillas antes de desplomarse por completo. Diego lo sostuvo por el cuello, como quien agarra el pasado entre sus propios puños. Todo el cartel podría haberse derrumbado en ese instante, pero no fue lo que sucedió. Antes de morir, Ramón murmuró con sabor a veneno: ¿crees que esto termina conmigo? Yo no soy más que un perro. El dueño aún está por llegar. Diego se congeló. Aquello no era una bravata de un hombre herido, era una advertencia, una que hizo que su estómago se revolviera, pero no había tiempo para asimilar nada. Explosiones comenzaron a sonar afuera del almacén. Eran los restos del cartel llegando, refuerzos con fusiles y odio. Mateo, Luis y Diego corrieron todo lo que pudieron, cruzando la parte trasera del galpón mientras todo se desmoronaba a su alrededor. Las paredes temblaban, el fuego se propagaba, el estruendo era ensordecedor. Lograron escapar por una salida de emergencia por la que apenas cabían. Luis cojeaba, Mateo sangraba. Y Diego solo deseaba que todo aquello terminara allí, pero no terminó. Cuando regresaron a San Ríos, no encontraron la paz que esperaban. El cartel, aún sin Ramón, todavía tenía hombres y órdenes. Vinieron con todo. Ya no era una invasión táctica, era guerra declarada. Los habitantes se refugiaron en la escuela del pueblo, el único edificio con paredes lo suficientemente gruesas para detener balas. Diego y Mateo posicionaron barricadas improvisadas, usando autos volcaditos, sacos de arena y tablones de obra. Clara lideraba a los jóvenes en rutas de suministro, mientras Rosa atendía a los heridos con manos firmes y ojos cansados. El tiroteo duró horas. Era como si el tiempo se hubiera convertido en polvo, y lo único que quedara fuera el sonido de los disparos y el olor a pólvora quemada. En cierto momento, Luis tomó un arma. Dijo que ya no iba a huir, y luchó, junto a Diego, junto a todos. El pueblo se transformó en una trinchera, pero resistió, por poco. Cuando cesó el último disparo, el suelo estaba cubierto de escombros, sangre y casquillos, pero estaban vivos y estaban juntos. Cuando el sol finalmente se alzó en el cielo de San Ríos, esa mañana gris, parecía no tener el valor de brillar del todo. El pueblo estaba cubierto por una neblina de humo y cansancio. Con cada paso por las calles, Diego sentía el peso de lo que habían enfrentado. Las puertas destrozadas, las marcas de bala en los muros, la sangre seca en las aceras. Los cuerpos de los invasores fueron recogidos en silencio, sin celebración, sin alboroto. Murieron por la codicia de otros, por la orden de un sistema que usaba a la gente como piezas desechables. Los habitantes, exhaustos, comenzaron a reconstruir lo poco que podían. Rosa limpiaba la tienda con un paño húmedo y ojos enrojecidos. João Grande, aunque herido, ayudaba a levantar una pared derribada. Luis no soltaba el arma, ni los ojos de Diego. Algo había cambiado en él, una pérdida de inocencia, una nueva firmeza. Y Diego, parado en medio de la plaza, entendió que, a pesar de la victoria, aquello estaba lejos de ser el final. Las palabras de Ramón no se apartaban de su mente. El dueño aún está por llegar. No era una amenaza cualquiera, era una sentencia. Diego conocía bien el mundo de los hombres que se esconden en las sombras. Sabía que Ramón no tenía poder para actuar solo en territorios tan vastos, con operaciones tan organizadas. Detrás de ese rostro marcado y voz de serpiente, había alguien mayor, más peligroso, alguien que aún no había mostrado el rostro, y lo peor, alguien que ahora sabía de la existencia de San Ríos. No podía permitir que ese lugar se convirtiera nuevamente en blanco de ataques, no después de todo lo que se había hecho para protegerlo. Esa noche, mientras el pueblo finalmente dormía, exhausto y en paz, Diego se quedó despierto.
pensando, reviviendo cada segundo de la guerra, cada pérdida, cada disparo, cada elección, y llegó a la única conclusión posible: tendría que irse. Al día siguiente, Diego se despertó temprano, antes incluso del ruido de las ollas en la casa de Rosa, antes de que las gaviotas rasgaran el cielo sobre el muelle. Caminó hasta la orilla de la playa, donde solía dar sus paseos solitarios. El mar estaba tranquilo, como si no supiera de las guerras que habían ocurrido cerca. Se quedó un tiempo observando las olas en silencio. Cuando regresó, ya había decidido. Pasó el resto de la mañana preparando sus cosas. Una mochila sencilla, con lo mínimo necesario. Algunas herramientas, munición, un cantimplora, un cambio de ropa. Entró en el depósito secreto bajo el suelo y tomó lo que quedaba de su antiguo arsenal. No para destruir, sino para estar preparado. No dijo nada a nadie hasta el almuerzo. Y cuando habló, lo hizo con firmeza. Me voy. San Ríos ya pagó demasiado por mi pasado. El silencio que siguió fue como un golpe seco. Rosa dejó caer el trapo de cocina. Clara lloró de rabia. Luis solo miraba al suelo. Mateo fue el único que dijo algo de inmediato. Si te vas, yo me voy contigo. Diego intentó argumentar, decir que el camino era peligroso, que quizás ni habría vuelta atrás. Pero Mateo ya había decidido también. Te debo eso, y para ser sincero, quiero ver quién está detrás de toda esta mierda. Rosa le entregó a Diego una canasta con comida y una foto antigua del pueblo. Para recordar lo que estás protegiendo, dijo ella con la voz entrecortada. Luis pidió ir también, pero Diego lo negó. San Ríos necesita gente como tú ahora, gente nueva, con coraje y corazón. El chico asintió, tragándose las lágrimas. Cuando Diego y Mateo partieron fue sin ceremonia. Solo los pasos en la tierra batida, el sonido de las botas alejándose y las miradas del pueblo siguiendo en silencio. Lo que comenzó como una huida se transformó en una travesía, y Diego sabía, o encontrarían respuestas, o enterraría de una vez por todas lo que quedaba del pasado. Los primeros días en la carretera fueron extrañamente familiares para Diego. El olor al polvo, el calor seco en el rostro, el peso del silencio entre cada paso. Era como regresar a una versión antigua de sí mismo, una versión que creía haber enterrado junto con los años de uniforme y cicatrices. Mateo, a pesar del tiempo transcurrido, mantenía ese aire burlón de siempre. Hacía chistes sobre la comida mala, sobre los dolores de rodilla, sobre la falta de colchón, pero detrás de la risa había la misma tensión. Estaban siendo casados o rastreando algo, quizás ambas cosas a la vez. Pasaban las noches en pensiones decadentes, estaciones de servicio olvidadas, galpones abandonados. Y cada vez que se detenían, Diego prestaba atención a todo: movimiento de autos, expresión de los extraños, el tono de voz de quien preguntaba demasiado. Se estaban acercando, no sabían exactamente a qué, pero lo sentían, y era fétido. Fue en una pequeña ciudad llamada El Faro, donde encontraron la primera pista concreta. Un exinformante del cartel, hoy trabajando como vigilante en un chatarrero, reconoció a Diego desde lejos. No corrió, no reaccionó. Solo bajó la cabeza y dijo: «Ellos saben que vienen». Era un hombre viejo, más de lo que parecía soportar, con manos temblorosas y ojos hondos de quien ha visto demasiado. Contó que Ramón formaba parte de una célula y que por encima de ella había otro grupo, más silencioso, más pulcro, más peligroso. Gente que usaba corbata de día y sangre de noche. Ellos no se manchan, manda quien no tiene elección. Según él, un nombre surgía con frecuencia en los informes y mensajes interceptados: Otavio Moreira. Empresario conocido, fachada limpia, pero dueño de negocios oscuros entre puertos, armas y corrupción. Cuando Mateo escuchó, soltó una palabrota. Diego solo cerró los ojos. La guerra aún no había comenzado.
Volver a la ciudad grande después de tanto tiempo fue como entrar en un campo minado con los ojos vendados. Diego y Mateo llegaron a Puerto Norte con identidades falsas y mochilas ligeras. La ciudad era otra realidad. Edificios espejados, gente apresurada, bocinas impacientes. Pero bajo ese concreto, Diego percibía el mismo hedor a podredumbre que conocía de sus tiempos de operaciones. No tardaron en localizar la oficina de Otavio Moreira, el último piso de un edificio lujoso, con seguridad de sobra para ser solo un empresario. Sabían que no podían irrumpir por la fuerza. Todavía no. Entonces Diego hizo lo que mejor sabía hacer: observar. Pasaron días estudiando rutas, horarios, patrones de movimiento. El hombre salía poco, siempre rodeado de guardias, pero había alguien más vulnerable: el chofer. Era joven, ansioso y fumaba a escondidas detrás del edificio. Mateo se acercó como si nada, entabló conversación. 3 días después, tenían acceso a la ruta exacta de Otavio y sabían dónde estaría, solo, por 5 minutos cada miércoles. El lugar era una terraza aislada en el edificio contiguo, donde Otavio se reunía con un contacto limpio para tratar negocios fuera de la oficina. Eso era oro. Pero Diego no quería matarlo. Aún no. Quería respuestas. El miércoles siguiente, mientras el cielo se oscurecía en un tono de plomo, Diego subió por el sistema de mantenimiento del edificio, silencioso como una sombra. Cuando Otavio llegó, estaba solo, como previsto. Diego apareció detrás de él, apoyando una hoja en el cuello sin dejar marca. ¿Quién más está detrás de esto? Otavio se congeló. Intentó hacerse el poderoso, el intocable, pero Diego fue desmontando cada frase con información que solo alguien de dentro sabría. Otavio cedió, reveló nombres, esquemas, rutas, políticos, agentes de la ley comprados, y confirmó lo peor: Sanríos no era más que una pieza en un tablero mucho mayor, un punto estratégico para la entrada de armas. Ramón era solo el gerente. El verdadero mando estaba a cientos de kilómetros de allí, operando bajo siglas de empresas y contratos públicos. Diego dejó a Otavio con vida, por estrategia, no por misericordia. Sabía que tarde o temprano el empresario pagaría el precio, pero en ese momento aún era útil. Mateo, por otro lado, quería acabar con todo allí mismo. Este verme va a desaparecer del mapa tan pronto como le demos la espalda. Diego estuvo de acuerdo, pero respondió con calma: entonces iremos por todo el mapa. Salieron de Puerto Norte esa misma noche, llevándose consigo no solo información valiosa, sino una decisión. No podían simplemente destruirlo todo. Necesitaban exponerlo, mostrar que el monstruo era mayor de lo que parecía, que detrás de cada Ramón había un Otavio, y detrás de cada Otavio un sistema. Era una guerra larga, diferente de las que ya habían enfrentado. No era solo de balas, era de verdades ocultas, de pruebas, de redes. La lucha ahora era por justicia, pero también por protección, porque Sanríos aún estaba en la mira, aunque nadie lo supiera. En el regreso, Diego pensaba en lo que había dejado atrás. Los rostros de los habitantes le venían a la mente como destellos. Clara, sudada y cubierta de pólvora, pero con la mirada más firme que jamás había visto. Rosa, con sus manos encallecidas y ese instinto maternal que cuida sin darse cuenta. Luis, un chico que se había convertido en hombre en cuestión de días. Lo extrañaba. También sentía culpa. Aunque sabía que se fue por protección, aún quedaba la duda. ¿Habría tomado la decisión correcta? Cuando llegaron a las afueras de Sanríos, evitaron entrar directamente. Se quedaron escondidos en un punto elevado, observando. El pueblo era diferente, más organizado, más atento. Había trincheras disfrazadas de jardines, hombres vigilando los puntos altos, una red de señal improvisada entre casas. Pero había vida, niños corriendo, risas,
olor a comida. El pueblo no solo había sobrevivido, se había fortalecido. Y Diego supo en ese instante que lo que había comenzado como una huida se había transformado en un movimiento, uno que él no podía abandonar. Mateo sugirió que se quedaran un poco más observando antes de mostrarse, pero Diego no quiso esperar. A la mañana siguiente, bajó al pueblo como quien regresa a casa después de una larga guerra. Y de cierta forma era exactamente eso. Cuando pasó por la reja principal improvisada, hecha con pedazos de varilla y señales de tránsito viejas, el primero en verlo fue Luis. El chico soltó el arma, corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza que sorprendió a Diego. Pronto llegaron otros. Rosa apareció con un delantal manchado de harina, con los ojos llorosos. Clara surgió desde atrás, empuñando una escopeta como si fuera una extensión de su propio brazo. El pueblo no solo lo recibió, lo celebró. Pero Diego, aún con la emoción, fue directo al grano. Convocó a todos para una reunión en la antigua escuela, que ahora funcionaba como centro táctico. Allí contó todo: el nombre de Otavio, las conexiones, las rutas, las amenazas y, lo más importante, el riesgo de seguir estando solos en esa guerra. La respuesta fue más fuerte de lo que esperaba. En lugar de miedo, vio indignación. En lugar de silencio, escuchó propuestas. Los habitantes ya no eran simples civiles asustados. Habían aprendido a luchar, a organizarse, a protegerse entre ellos. Clara sugirió montar una red de comunicación con otros pueblos de la región. João Grande propuso crear rutas seguras para el transporte de víveres. Luis, con los ojos encendidos, habló sobre enseñar defensa a los jóvenes, no para la guerra, sino para la supervivencia. Diego observó todo aquello y sintió algo nuevo en su interior. Era como ver nacer un movimiento mayor, algo que él había ayudado a plantar, pero que ahora crecía por sí solo. Por primera vez, ya no era el líder solitario de una misión. Era parte de algo colectivo, algo que iba mucho más allá de él. Y fue en ese momento que comprendió: el pasado puede seguirnos, pero lo que construimos con los demás es lo que define hacia dónde vamos. En los días siguientes, San Ríos adoptó un ritmo diferente, un ritmo de reconstrucción, pero con los ojos bien abiertos. Diego comenzó a entrenar a los habitantes de forma más estratégica, organizando pequeños grupos con funciones específicas: patrulla, observación, comunicación, suministro. Ya no era improvisación, era preparación. Mateo, por su parte, se encargaba de lo exterior, haciendo contactos en otras ciudades, investigando movimientos del cartel, mapeando rutas sospechosas. Luis se convirtió en un símbolo entre los jóvenes, no solo por haber sobrevivido, sino por haber elegido quedarse y luchar. Diego veía en él una versión más nueva de sí mismo, pero con más esperanza, más ligereza. Rosa transformó la tienda en un punto de apoyo comunitario. Era donde todos se reunían al final del día para comer, conversar, planificar. Las heridas aún existían, pero estaban cicatrizando. Y el pueblo, antes acostumbrado a la paz pasiva, ahora conocía la fuerza de una paz activa, una que se defiende, que se organiza, que resiste. A pesar de ello, Diego no se relajaba. El nombre de Otavio no salía de su cabeza. Sabía que mientras ese hombre anduviera suelto, el peligro rondaría cada esquina. Mateo, siempre inquieto, insistía: tenemos que llevar esto más lejos. Y Diego sabía que tenía razón. Por ello, en una noche en la que el viento venía del norte y los grillos parecían cantar más fuerte, reunió de nuevo al grupo central. Presentó un plan: llevar las pruebas reunidas a un antiguo contacto de los tiempos de guerra, un periodista independiente que ahora vivía en una ciudad costera, conocido por publicar denuncias que nadie más se atrevía a tocar. Era arriesgado. El camino sería largo, vigilado, y había posibilidades reales de no regresar.
Pero Diego estaba convencido. Ya no se podía proteger San Ríos solo con armas. Era preciso voz, era preciso exponer, era preciso mostrar al mundo lo que estaba ocurriendo allí, antes de que se repitiera en 1900 otros lugares, con otras personas. La partida se fijó para una madrugada silenciosa, cuando hasta el mar parecía respetar el plan. Diego, Mateo y Clara, que insistió en ir también, salieron en una camioneta prestada por Arturo, con el radio apagado y los faros cubiertos con cinta para no llamar la atención. Llevaron documentos, memorias USB, fotos, audios, todo lo que pudieron reunir con el apoyo de los habitantes y contactos discretos. El camino era largo y sinuoso, cortando serranías y pueblos olvidados. La tensión dentro del vehículo era silenciosa, densa, del tipo que no necesita palabras. Con cada auto que cruzaba, la mano de Diego apretaba el volante un poco más. En cada estación de servicio, la mirada de Mateo escaneaba todo a su alrededor. Clara, en el asiento trasero, mantenía el dedo cerca del gatillo. Sabían que llevaban consigo no solo pruebas, llevaban la verdad, y la verdad, en el mundo en que vivían, era demasiado peligrosa para andar desprotegida. Llegaron al destino 2 días después, sin incidentes. La ciudad era costera, pero completamente diferente a San Ríos, llena de callejones, edificios antiguos y un clima húmedo que se pegaba a la piel. El periodista, llamado Ciro, vivía en la parte trasera de una librería abandonada, donde cultivaba más archivos que libros. Era delgado, con ojeras profundas y la mirada de quien ha visto muchas cosas malas suceder a gente buena. Recibió al trío con desconfianza, pero cambió de expresión en cuanto vio los documentos. La mitad de esto es cierto. Acaban de meterse en un lío con gente muy grande. Diego asintió. Ya llevamos tiempo en esta lucha. Ciro pidió 3 días. Necesitaba confirmar las fuentes, cruzar datos, preparar el material. A Diego no le gustó esperar, pero lo entendió. Mientras tanto, se refugiaron en un galpón abandonado cerca del puerto. Y allí, entre cajas de madera, olor a sal y concreto agrietado, comenzaron a planear el siguiente paso. En la mañana del 4.º día, Ciro apareció en el galpón, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. Ya saben que están aquí. La noticia cayó como una bomba. Según él, 2 contactos en foros de denuncia habían sido silenciados en las últimas 24 horas, y 3 de los servidores usados para almacenar los datos habían sido hackeados. Ya no era una amenaza, era una reacción. Clara tomó el radio y comenzó a trazar rutas de escape. Mateo revisó las armas. Diego guardó silencio por algunos segundos. Luego miró a Ciro y dijo: «Publica hoy, sin filtros». Ciro dudó, pero cedió. Sabía que si esperaba más, podría ser demasiado tarde. Mientras él preparaba el material final, Diego organizó la salida. No podían quedarse allí ni una hora más, y sabían que, una vez que las denuncias salieran al aire, no habría vuelta atrás. Era como encender un cerillo y soltar la mecha en el suelo. Esa noche, el material fue publicado en una red segura, utilizada por periodistas independientes y grupos de derechos humanos. Las denuncias se difundieron rápidamente. Otavio Moreira se convirtió en titular en portales alternativos y sitios internacionales. Nombres, fotos, contratos, todo salió a la luz, y con ello llegaron las consecuencias. El gobierno fingió sorpresa. Algunos agentes fueron apartados, pero Diego sabía que eso no era más que la espuma del mar. La corriente aún estaba allí, arrastrando por debajo. Aún así, fue un impacto. Un estruendo lo suficientemente fuerte para hacer retroceder al cartel. Informes internos mostraban movimientos extraños, disoluciones, fugas, desapariciones. Por primera vez en mucho tiempo, la estructura tembló. San Ríos tuvo un respiro. Clara recibió un mensaje por radio de que el pueblo estaba tranquilo. Luis mantenía la patrulla.
y Rosa organizaba todo con manos tan firmes como siempre. La victoria no fue total, pero era real. Y, por el momento, eso bastaba. Aún con la publicación realizada y los nombres revelados, Diego sabía que no podía simplemente volver a casa y fingir que todo resuelto. Pasaron 2 semanas más en constante movimiento, cambiando de ciudad, de hospedaje, evitando patrones. Mateo mantenía contacto con un excompañero infiltrado en las redes del cartel, quien confirmaba: los peces gordos estaban nerviosos. El nombre de Diego circulaba entre los más peligrosos. Se había convertido en un símbolo, y eso era un problema. A la gente poderosa no le gustan los símbolos. Inspiraban. Aún así, el ambiente entre los tres era de misión cumplida. Clara reía Mateo más. Dormía algo mejor, y Diego, bueno, él aún dormía con un cuchillo bajo la almohada, pero había alivio en su pecho, aunque mezclado con tensión, la sensación de haber hecho lo correcto. La verdad, aunque peligrosa, había sido puesta sobre la mesa, y ahora el juego era otro. Fue en una mañana común, tomando café amargo en un bar al borde del camino, que Diego recibió una llamada de Rosa. Su voz temblaba, pero era firme. Han desaparecido. Se refería a 2 hombres extraños que habían estado rondando San Ríos desde antes de que Diego partiera. Habían desaparecido de la noche a la mañana, sin rastro alguno. Rosa decía que la gente estaba más tranquila, que la rutina había vuelto, que los niños habían vuelto a jugar en la plaza. Diego escuchó todo en silencio. Cuando ella terminó, preguntó: ¿Y tú, Rosa? ¿Estás bien? La respuesta llegó a su manera: estoy viva y con ganas de hacer pan. Eso ya es más de lo que muchos pueden decir. Al colgar, Diego se quedó un tiempo mirando el horizonte con el celular en la mano. No dijo nada a nadie, pero en ese instante supo: era hora de regresar. El retorno a San Ríos fue silencioso, sin anuncios. Diego llegó con la mochila al hombro, el rostro más marcado que antes, y la mirada firme de quien ha cruzado el infierno y ha vuelto. El pueblo estaba en paz, pero no igual. Parecía más maduro, más consciente de lo que era capaz de enfrentar. Luis lideraba patrullas con otros jóvenes. Clara organizaba clases de primeros auxilios en la escuela, y Rosa ahora era llamada Tía Rosa por casi todos, un símbolo de estabilidad. Cuando Diego pasó por la reja del pueblo, nadie corrió, nadie gritó. La gente solo lo miró, sonrió y asintió. Era como si dijeran: sabemos lo que hiciste y estamos contigo. Fue directo a su casa, que aún se mantenía en pie, con la misma reja oxidada y el mismo olor a madera vieja. Se sentó en la veranda, encendió el viejo radio a pilas y por primera vez en mucho tiempo respiró en paz. En los días siguientes, Diego dejó de ser el hombre invisible que solía ser. Participaba en las reuniones, ayudaba en las rondas nocturnas, aconsejaba a los más jóvenes. Pero había algo diferente en él. Ya no era el guerrero solitario, era parte de algo más grande, una comunidad que él había ayudado a formar, fortalecer y proteger. Mateo se quedó también, arreglando barcos, metiéndose en discusiones y riendo a carcajadas al final de la tarde. Una noche, Luis se sentó junto a Diego en la veranda y preguntó: ¿crees que algún día todo esto terminará? Diego guardó silencio por un momento, mirando al cielo. Luego respondió: no lo sé, pero ahora sabemos qué hacer cuando empiece. Y en ese momento, ambos se quedaron allí, callados, como quienes entienden que algunas respuestas no necesitan palabras, solo presencia. Con el tiempo, San Ríos volvió a parecer un pueblo común, pero solo por fuera. Por dentro, cada casa, cada habitante llevaba una nueva conciencia. Ya no era una tierra olvidada era un punto de resistencia. El nombre del pueblo empezó a circular por regiones vecinas. Otras comunidades comenzaron a buscar a Clara, Rosa, Luis. Querían saber cómo lo habían hecho, cómo se defendieron, cómo resistieron.
Diego observaba todo con cierto distanciamiento, pero con un orgullo silencioso. Sabía que ese movimiento no era suyo, era del pueblo, de ellos. A veces lo llamaban para hablar con representantes de otros pueblos, y él iba, simple, directo, sin discursos, bonitos. Solo contaba la verdad, cómo empezó todo, cómo casi se termina todo, y cómo, con unión y coraje, lograron mantenerse en pie, sin prometer milagros, solo enseñando lo que había aprendido de la forma más dura, en la práctica. Un día, Mateo llegó a la veranda con una caja de cartón. Dentro había una serie de periódicos impresos con las denuncias realizadas por Ciro, además de reportajes internacionales e incluso un documental en proceso sobre la historia de San Ríos. «Mira, viejo, nos hemos convertido en ejemplo». Diego hojeó las páginas despacio, leyendo titulares, viendo fotos. Algunos le hacían sonreír, otros dolían, pero al final cerró la caja y dijo: «No se trata de ser ejemplo, se trata de demostrar que se puede luchar». No quería fama, no quería gloria, quería futuro, y ese futuro ya empezaba a escribirse día a día. Rosa decía que el pueblo ahora tenía más color, más risa de niños, más vida. Y Diego, bueno, él solo quería mantener aquello, nada grandioso, solo el derecho de envejecer en paz, con los pies en la arena, el radio encendido y la certeza de que al menos allí habían hecho lo correcto. Pero la paz, para alguien como Diego, nunca llegaba por completo. Siempre había un susurro en el fondo de la mente, un reflejo en la ventana, un sonido distante que aceleraba el corazón. Y, de vez en cuando, esas señales volvían. Un día, Clara interceptó un mensaje extraño en el radio comunitario. Era breve, codificado, pero claro para quien supiera escuchar. «Algo antiguo ha reaparecido, coordenadas cruzadas». Diego escuchó la grabación en silencio, luego pidió repetirla. Sabía lo que significaba. Alguien allá afuera aún lo quería muerto. Tal vez no fuera el antiguo cartel, quizá fuera otro grupo, pero la caza no había terminado. No se lo contó a todos, solo a Mateo, y juntos decidieron algo que cambiaría el rumbo de todo una vez más. Estaban listos para ir tras la fuente, no para esconderse, sino para cortar el mal de raíz. «Basta de esperar a que el problema toque la puerta», dijo Diego. «Esta vez nosotros vamos a tocar la puerta de ellos». La decisión no fue fácil, pero era inevitable. Sabían que dejar San Ríos de nuevo significaba abrir paso para que el miedo regresara, pero, al mismo tiempo, era precisamente por ello que tenían que ir. Si no enfrentaban lo que estaba creciendo allá afuera, un día volvería aún más fuerte. Diego habló con todos, mirando a los ojos. Dijo que se iba, una vez más, pero que ahora era diferente. El pueblo tenía estructura, liderazgo, estrategia. Estaban preparados. Luis se quedaría al mando, con Clara y Rosa a su lado. La comunidad ya no dependía solo de él. Y eso, para Diego, era la mayor victoria de todas. Partió con Mateo en una mañana nublada, llevando pocas cosas, pero con el corazón lleno de propósito. Sabían que no sería fácil, pero también sabían que ya no estaban solos en el mundo. San Ríos era un faro, y ahora llevarían esa luz donde fuera necesario, aunque eso significara encender fuego en la oscuridad. La nueva misión comenzó en silencio, como todas las demás, sin bandera, sin gritos de guerra. Solo dos hombres cargando con el pasado, munición y convicción. La información de Ciro indicaba que una nueva célula del cartel, posiblemente más sofisticada, se estaba organizando en el sur, infiltrada en obras públicas y empresas de transporte. Diego y Mateo siguieron las pistas con calma. Dormían poco, comían aún menos y vivían como fantasmas. Siempre en movimiento, siempre atentos. En cada ciudad por la que pasaban dejaban semillas. Alertaban a pequeñas comunidades, organizaban grupos,
Distribuían copias de los archivos de Ciro. La idea era simple: descentralizar la resistencia. No podía depender solo de ellos. Y cuantos más supieran la verdad, más difícil sería volver a borrar todo. Diego ya no era solo un combatiente, era mensajero de algo mayor, de una nueva conciencia que, poco a poco, comenzaba a tomar forma en varios rincones olvidados del país. Fue en una de esas ciudades, llamada Vila Estrela, que todo llegó al punto de inflexión. Una emboscada mal hecha en un callejón detrás de un taller casi le costó la vida a Mateo. 3 hombres armados, disparos en secuencia, un corte profundo en el hombro suyo. Diego reaccionó con la frialdad de quien ya ha vivido esto decenas de veces, pero sintió el golpe. Cargó a Mateo a cuestas hasta una casa abandonada, donde detuvo la hemorragia con un trapo sucio y un cuchillo esterilizado calentado en el mechero. Los ojos del amigo estaban pesados, pero vivos. «Aún no es momento de irme, hermano», murmuró Mateo con una débil sonrisa. Diego, en ese instante, tuvo una revelación. Por mucho que luchara, por mucho que llevara adelante la resistencia, la guerra no tenía un final cierto. Pero había elecciones, y él eligió continuar. No por gloria, no por venganza, sino porque sabía que, si no fueran ellos, nadie lo haría. Mateo se recuperó despacio, y aún con el hombro todavía vendado, no se separó de la estela de Diego. «Si muero, será por terquedad, no por un disparo», decía. Continuaron el camino con más cautela, pero con el mismo enfoque. En Vila Estrela lograron encontrar pruebas contundentes de que Otavio Moreira aún movía dinero a través de empresas pantalla y contratos fraudulentos. Ciro, a la distancia, ya preparaba una nueva tanda de denuncias. Esta vez, Diego exigió que los datos fueran entregados también a grupos internacionales. No confiaba en la justicia local y quería algo más que un titular. Quería presión real. Cuando la segunda tanda de revelaciones se publicó, causó revuelo. Las agencias comenzaron a investigar. Se congelaron cuentas. Otavio desapareció. Nadie sabía si había huido, sido silenciado o simplemente se había retraído. Pero el impacto fue claro. La red comenzaba a romperse. Con el camino más despejado, Diego y Mateo decidieron volver a San Ríos, pero no como fugitivos o soldados. Volvieron como hombres que cumplieron lo que prometieron. Cuando llegaron, el pueblo los recibió con el mismo silencio de antes, respetuoso, firme, lleno de significado. Luis los abrazó como quien reencuentra a un hermano. Clara lloró sin pudor. Rosa preparó un café que parecía tener el sabor del hogar. Y por primera vez en mucho tiempo, Diego se permitió relajarse. No porque creyera que el peligro había desaparecido, sino porque sabía que, ahora, San Ríos ya no dependía únicamente de él. Era un pueblo despierto, firme, preparado. El radio seguía encendido. Continuaban las rondas. Había música sonando en las plazas, niños volando cometas, parejas bailando en la arena al atardecer. La vida regresaba. Y esta vez parecía que había venido para quedarse. Meses pasaron y la rutina en San Ríos se estabilizó. El pueblo se convirtió en un referente. Gente de lejos venía a buscar orientación, pedir ayuda, aprender cómo protegerse. Clara comenzó a dictar talleres sobre organización comunitaria. Rosa abrió una pequeña cocina colectiva. Y Luis, ahora con más presencia que nunca, se convirtió en un líder natural. Diego, por su parte, seguía más callado. Trabajaba entre bastidores, mantenía la vigilancia, ayudaba en las decisiones importantes. A veces desaparecía por días, regresando con nueva información o nuevos contactos, pero siempre regresaba, y siempre con la misma calma, la misma mirada atenta, el mismo respeto por cada pedazo de tierra de ese pueblo. Lo que comenzó como un intento de huida se transformó en una misión, y lo que parecía misión se volvió un propósito.
Ya no se trataba solo de proteger, se trataba de construir algo donde antes solo había miedo. Una tarde, sentado en la veranda de su casa, Diego miraba el horizonte con el radio crepitando de fondo. El sol se ponía despacio, tiñendo el cielo de un naranja quemado. Mateo se le acercó, se sentó sin decir nada. Permanecieron en silencio un rato, solo escuchando los sonidos del pueblo. Risas a lo lejos, pasos en la tierra, un perro ladrando perezosamente. ¿Sabes lo que es gracioso?, dijo Mateo. Nosotros pasamos toda la vida en guerra creyendo que la paz era una ilusión, pero mira esto aquí. Diego no respondió de inmediato, solo respiró hondo, cerró los ojos por un instante y luego dijo: no encontramos la paz, la construimos, ladrillo a ladrillo. Y en ese momento, ambos supieron que, aunque el mundo allá afuera volviera a arder, San Ríos era, al menos allí, un lugar seguro. Y eso ya era más de lo que jamás habían imaginado tener. El último domingo de 1900, aquel verano, San Ríos realizó algo impensable meses atrás, una fiesta comunitaria. Nada grande, nada lujoso, solo un escenario improvisado en la plaza central, luces colgadas de postes de madera y gente riendo sin mirar a hombros. Rosa arrastró a Diego hasta el centro de la fiesta, donde fue recibido con aplausos y abrazos. Él intentó resistirse, pero ese día no pudo decir no. Vio a Luis bailando con una joven que parecía haberle robado el corazón. Vio a Clara conversando con un grupo de líderes comunitarios recién llegados de otro pueblo. Vio a Mateo bebiendo más de lo debido e intentando tocar una guitarra desafinada. Y allí, en medio de todo, Diego sintió algo que no había sentido desde que era joven y aún no conocía la guerra: pertenencia. Por primera vez, ya no se sentía como un soldado cansado, se sentía parte de un hogar. Esa noche, antes de dormir, escribió una carta. No para alguien en específico, sino para dejar constancia. Decía que San Ríos no era un lugar, era una resistencia viva, un recordatorio de que lo imposible puede ser vencido cuando se lucha en conjunto. Guardó la carta en una caja de madera junto a la cama y se acostó con el radio encendido como siempre lo hacía. La música que sonaba era antigua, pero transmitía paz. Y por primera vez en mucho tiempo, Diego durmió sin un cuchillo bajo la almohada. Y si esta historia te llegó al corazón, si te conmovió, si vibraste y te emocionaste con cada giro, entonces haz lo siguiente: suscríbete al canal. Aquí contamos historias que tienen alma, que duelen, que inspiran y que transforman. Ve de frente y ven con nosotros.